Vamos a comenzar este estudio bíblico en el capítulo 2 de Efesios y hoy en día vamos a estar tocando algunas cosas muy importantes. Aquello que está relacionado con la salvación por gracia solamente, y vamos a estar hablando de ciertos temas. Por ejemplo, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Cómo es la operación del diablo ahora después de la cruz, después que fue vencido? Vamos a hablar de la unión que tenemos con Cristo y la relación entre judíos y creyentes. A usted le dijeron por mucho tiempo que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Quizás podemos argumentar algo en contra de esto. Y también aquí en el texto encontramos la mención de este fundamento que fue puesto por profetas y apóstoles. Y la pregunta es, ¿están los apóstoles y los profetas activos hoy en día? ¿Existe este ministerio todavía o ya pasó? Esto y algunas otras cosas muy importantes que yo sé que van a edificar su vida en esta hora. Si está listo, ya entramos en el estudio. Yo estoy emocionado con este estudio del libro de Efesios, amados. Verdaderamente para mí es bendición y estoy viendo que está teniendo una buena respuesta. Muchos comentarios, algunos textos que nos han escrito ahí por correo electrónico de gente que me están diciendo que el Señor está abriendo los ojos de su entendimiento y están entendiendo la gracia de Dios a un nivel que nunca la habían visto antes. Y para nosotros es mucha bendición recibir este tipo de respuesta. Verdaderamente, sí. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra América Latina, a la comunidad que se junta con nosotros aquí cada jueves para estudiar la palabra de Dios, y a los que llegan nuevos cada semana. Si usted es nuevo, si es primera vez que está con nosotros, déjenos saber ahí en el chat o en los comentarios para darle la bienvenida correctamente, sí. Para nosotros es un gozo tenerle acá con nosotros, sí. Vamos a comenzar por el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Y usted sabe que este estudio es un estudio en el cual estamos revisando el texto versículo por versículo, sí, de manera en que no estamos dejando nada atrás. Estamos cubriendo todo lo que el texto dice. Estamos estudiando el texto con la ayuda del Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad. Gloria a Jesús. Dice el texto, comenzando en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para comenzar a hablar de la salvación, dice Pablo aquí, de entrada, y yo creo que esta es una prueba a favor de lo que se conoce en teología como la doctrina de la depravación total del hombre. El hombre no hace lo bueno, el hombre no busca a Dios, no tiene la capacidad de buscar a Dios. Y esto lo hemos visto mencionado en textos. Por ejemplo, ahí en Romanos 3, del 10 al 12, usted se lo sabe ya de memoria, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El texto nos dice a nosotros que el ser humano de por sí no tiene el deseo de buscar a Dios. No está en el ser humano la iniciativa de buscar salvación. Tú no te salvaste porque te sentiste que querías acercarte a Dios y querías salvarte. No es así, porque si la caída del hombre produjo en el hombre este daño a lo que era la voluntad, o a lo que hoy en día a la gente le gusta hablar una y otra vez, libre albedrío, sin verdaderamente entenderlo, porque el libre albedrío quedó atado por causa del pecado, y el ser humano no tiene la capacidad o la habilidad de acercarse a Dios por sí solo. Nuestro deseo es desobediencia, nuestro deseo es hacer el mal, nuestro deseo es apartarnos de todo lo que tenga que ver con Dios. Por naturaleza. ¿Qué naturaleza? La naturaleza caída. Sin embargo, eso no quiere decir que el hombre no tenga alguna capacidad para hacer el bien, porque todavía somos portadores de la imagen de Dios como criaturas, sí, y hay escuelas que abogan en contra de esto y dicen que no, que nosotros perdimos completamente la imagen de Dios y que es completamente recreada en la salvación. Hay algo de verdad en eso. En la salvación la imagen de Dios es recreada en nosotros, sí. Hay una recreación, la palabra re o el prefacio re
que sea importante ahí, una recreación, ¿sí? Somos nueva creación, dice el texto, nuevas criaturas en Cristo. Pero aún el ser caído porta en su estado caído una conciencia que Dios injertó en las criaturas, en el ser humano, y aún en los que no están salvos, nosotros vemos que hay a veces que tienen cierta o muestran cierta capacidad de hacer algo de bondad, lo cual es fruto del Espíritu, y ellos no tienen el Espíritu Santo. Ellos están muertos espiritualmente. Sin embargo, portan algo de la imagen del Dios invisible ahí. Eso yo lo explico bien ahí en Teología Sistemática a más profundidad. Pero el texto comienza diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estaba. Note la palabra cuando, y es importante notar acá. Y yo en el texto tengo subrayada en color amarillo, en color verde, algunas frases, y lo hago a propósito para poderlo resaltar, porque son importantes, y a veces son conjugaciones. A veces no es el verbo exactamente o la palabra principal de la oración, la palabra principal de la frase. A veces es solamente la conjugación, a veces es un artículo, a veces es algo como pero, palabras como pero, cuando y cosas así que son muy importantes, muy importantes. Sí, nosotros no nos limpiamos primero para luego venir al Señor. No, el Señor nos halló a nosotros y nos salvó estando nosotros aún en nuestros delitos y pecados. Sí, dice en, quiere decir dentro de. Vamos a leerlo otra vez de esa manera. Sí, y Él, hablando del Señor, Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais. ¿Cuándo? Repita conmigo la palabra cuando. Cuando estabais. Que sí, que estábamos dentro de nuestros delitos y pecados. Algunos de ustedes fueron salvos y estaban todavía, el alcohol no se le había pasado el efecto del alcohol, y el Señor los alcanzó. Y su conciencia no estaba 100% bien. Sus pensamientos, por decir así. Algunos fueron salvos en lugares horribles y Dios los salvó. Sí, tú no te limpiaste antes de venir a Cristo. No, escuche bien, esto es importante porque eso es lo que hace la religión. Acuérdense bien que este capítulo 2 de Efesios es el capítulo de la salvación. Este es el capítulo de la salvación. Todo lo que tiene que ver con la salvación. Escuche bien, hablando de salvación, tú no la comenzaste. Mire, yo recuerdo hace años atrás, estábamos sirviendo, me vino a la mente hace como 2 o 3 días que estaba yo revisando los textos y me acordé de esto que nos sucedió. Hace años atrás yo llegué a un pueblo, esto fue en el país de México, y estoy hablando hace más de 30 años de esto, hace como unos 33 años de esto aproximadamente. Llegué con la carpa, mi esposa y yo viajábamos con una carpa, los que no nos conocen, y con un equipo de hermanos que verdaderamente, gracias a Dios y gloria a Dios por la vida de ellos, porque ellos hacían posible eso. Y la carpa, llegamos a una ciudad y teníamos una campaña larga, a veces estábamos en una ciudad 20, 30 días, 40 días de campaña. Algunas campañas se alargaron meses, porque bueno, el Señor estaba salvando gente, y mientras hay un movimiento y hay avivamiento y hay salvación, pues ahí estamos. Y estamos en esa ciudad predicando el evangelio, y mucha gente vino a Cristo. Mucha gente vino a Cristo. Pero una mujer a mí me llamó la atención, que llegó llorando un día, porque una de las iglesias que apoyaba la campaña, que estaba trabajando y apoyando la campaña, era una iglesia bastante normista. ¿Qué quiero decir con esto? Era una iglesia que hacía mucho énfasis en lo que ellos llaman la santidad, en este caso la santidad externa, no la santificación que enseña la Biblia, era la santidad por medio de cómo te ves. Sí, y ellos hacían mucho énfasis en cómo una persona se veía o se vestía, especialmente la mujer. Y esta gente decía que el oro es pecado. En general, el oro es pecado. Mire, eran tan extremistas que aún el anillo de matrimonio para ellos era pecado, porque era oro, y para ellos toda joya, toda prenda, todo es pecado. Entonces, ahí las mujeres, ni los hombres, ahí nadie usaba ningún tipo de prenda. Y las mujeres también, ellos tenían muchas restricciones en cuanto a lo que es los cosméticos, la pintura. Las mujeres no se podían pintar ni los labios, ni ponerse ningún tipo de color en la cara, no se podían cortar el pelo, tenían que tener el pelo largo y sin
pintar, ni retocar, ni nada de eso. Y bueno, una cantidad de normas tremendas. Y esta gente tenía en esa iglesia 2 personas, y esto usted se va a reír, amados, pero esto era así como se lo estoy diciendo. Tenía 2 personas en la puerta, y cuando una persona entraba, llegaba una mujer nueva a la iglesia, primero la metían en un cuarto y la lavaban la cara, le quitaban la pintura que traen en la cara y le quitaban las prendas para entrar al templo, porque ellos decían, fíjese, le llamaban templo, porque ellos decían que ese era un lugar de santidad. Y ahí no se podía estar uno con make-up, con pinturas o con prendas o joyas. Le quitaban las prendas y le quitaban la pintura antes de entrar al templo. En otras palabras, el esfuerzo de ellos era tratar de limpiarlos antes que estas personas fueran salvas. Y esta mujer vino llorando muy triste porque dice, yo llegué a este lugar buscando al Señor y lo primero que me encuentro es que me están quitando todo, me están quitando la pintura, me están quitando prenda, me están quitando todo. Yo todavía ni sé de qué se trata esto, yo solamente vine de visita, y le dio mucha tristeza y se fue llorando y nunca entró al lugar. Vino a la carpa y oyó el mensaje de salvación, se entregó a Cristo y ¿qué sucede? Que Dios hizo el trabajo en ella. Amados, si el Señor quiere quitarle a alguien algo, eso es trabajo del Espíritu Santo, no es el trabajo suyo. Usted no es el regidor en esto. Escúcheme bien lo que estoy diciendo acá. No, yo no voy a entrar ahora en normas ni estar hablando de esas cosas, porque de eso no se trata el estudio esta noche. Pero le voy a decir algo. Aún si hay pecado en la vida de alguien, a veces, aún si hay algo que está haciendo mal, algún vicio, el cigarro, digamos, usted deje que el Espíritu de Dios haga el trabajo. Si el Espíritu Santo quiere quitarle a alguien el vicio de fumar, Él lo va a hacer, amados. Pero usted no puede a la gente ponerle requisitos antes de ser salvos. Y esto es lo que esta gente hacía. Ponían requisitos antes de que tú entraras al templo. En otras palabras, primero te tienes que limpiar para luego acercarte a Dios. Y esto es lo que hace la religión. La religión quiere primero quitarte cosas, primero, digamos, de acuerdo al lenguaje de ellos, limpiarte. Primero limpiarte para luego venir a Dios. Y no funciona así. La gracia de Dios no funciona así, amados. Dios te salva tal y como estás, antes que hagas nada. ¿Me está siguiendo acá? Por eso es gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo. Es por gracia. El Señor te salva tal y como está. Usted dice, hermano, usted lo que está haciendo es dándole licencia a la gente para que se queden haciendo lo que están haciendo. No, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo es que Dios en su gracia, Él decide salvar a aquellos que Él conoció desde antes. Eso lo vimos en el capítulo 1. Aquellos que conoció desde antes, decide salvarlos por el poder del Evangelio. Y el Evangelio es poder. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y luego al griego. Dice una versión antigua, a mí me gusta mucho, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos creen eso conmigo? O sea, tú no tienes que ayudar a Dios e imponer cosas antes que alguien venga a Cristo, porque así no trabaja la gracia de Dios. Dice el texto otra vez, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Dice aquí, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Cosa tremenda de la manera en que la Nueva Traducción Viviente lo dice aquí. Me gusta a mí la Reina Valera en esto. Estábamos muertos. La gente cuando no ha nacido de nuevo, cuando no ha conocido a Cristo, su espíritu está muerto, amados. Están vivos a unas cosas y muertos para otras. Están vivos al pecado, pero están muertos a la vida. Están muertos a Cristo. ¿Me está siguiendo? Estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis, y él está hablando a los efesios aquí, que son paganos por naturaleza, son gente que viene del paganismo. No está hablando a religiosos. Más adelante en el texto vamos a ver una comparación entre lo que son los religiosos y los paganos y cómo somos unidos en Cristo cuando venimos a Él.
Pero dice aquí, en los cuales anduviste, hablándole a gente que, con ese trasfondo, que vienen del pecado, que vienen de cosas tremendas que sucedían entre los gentiles. Anduviste, en los cuales anduviste, hablando de delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, antes, siguiendo la corriente de este mundo, de lo que sucede en este sistema de cosas. La palabra mundo aquí del griego se puede traducir como este sistema de cosas. Se puede traducir así. Digamos, en la corriente de este sistema de cosas. Entonces, estás haciendo lo que todo el mundo hace. Sí. Ahora, cuando tú vienes a Cristo, tú cambias de corriente, tú vas en contra de la corriente, tú vas contra cultura. Es un problema que está sucediendo hoy en día con las iglesias que le dicen user friendly, son amigables a la cultura y están más preocupados por ser aceptados por la cultura que predicar verdaderamente el evangelio. ¿Me está siguiendo acá? A veces queremos ser tan aceptados con la cultura y estar tanto a la moda que traemos una cantidad de mundanalidades y las metemos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, con tal de que los del mundo nos quieran y nos aplaudan. Y eso es un problema gravísimo. Y usted ve mega iglesias que cuando usted entra ahí, verdaderamente usted no sabe la diferencia entre lo que es iglesia y lo que es una discoteca. Eso es grave, amado. Y yo no estoy en contra de la alabanza y adoración y los instrumentos de música, para nada. Yo no estoy en contra de eso. Si usted ha venido a nuestros festivales, usted ha visto que nosotros usamos todo tipo de instrumentos para alabar a Dios. Yo no estoy en contra de eso. ¿Me está viendo acá? Yo no voy a forzarlo a usted a estar ahí solamente cantando himnos. Aunque gloria a Dios por los himnos. Yo soy de los que yo amo los himnos. Y a veces estoy susurrando y cantando y mientras estoy caminando algún himno porque yo amo esos himnos. Pero le digo algo, yo no le voy a obligar a usted a eso. Si usted quiere alabar a Dios con instrumentos eléctricos, pues gloria a Dios, no hay ningún problema con eso. Nosotros en los festivales tenemos en todo ese tipo de instrumentos. Pero le voy a decir una cosa, hay que estar conscientes de que a veces estamos imitando al mundo hasta un punto donde no se ve la diferencia. Antes nosotros andábamos igual que la corriente. Hoy en día hay creyentes que andan igual que la corriente, andan a favor de la corriente, con las mismas modas, los mismos pantaloncitos y las mismas cositas que se ponen aquello porque se está usando y el mismo peinadito y la misma cosita, porque queremos imitar a la corriente. ¿Me está siguiendo acá? Y a veces vamos al punto de que empezamos a ver las cosas que ellos hacen como si fueran normales. Ahora, escuche bien esto. Siguiendo la corriente de este sistema de cosas o de este mundo, conforme o de acuerdo a, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El príncipe de la potestad del aire. Esta es una referencia directa al diablo, a Satanás. Quiere decir que cuando tú andas conforme a la corriente de este mundo, o cuando andabas conforme a la corriente de este mundo, andabas conforme a ¿qué? A las regulaciones, las reglas, el estilo, la cultura de todo lo que es satánico. Sí, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Sí, la serpiente antigua, el diablo, para que no quede duda. Sin embargo, el texto dice aquí, el espíritu que ahora, y note la palabra ahora, diga conmigo ahora. Ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa ahora? Ahora significa la cruz. Ahora significa la cruz. Sí. Entonces, Satanás gobierna, quien gobierna ahora después de la cruz, por influencia, en el reino de las tinieblas. Digo por influencia, ¿por qué razón? Porque el diablo fue destruido y el diablo fue vencido. Y yo quiero que usted venga conmigo a un texto que tengo aquí en la guía de estudio. Y si usted ya tiene la guía de estudio ahí con usted, ábrala en esta hora. Si la tiene ya, si la imprimió en su computadora o si la tiene ahí en digitalmente. Si no la tiene, descárguela, es completamente gratis. Ahí en la descripción está el enlace para descargarla. Dice aquí, el príncipe de la potestad, una referencia directa a Satanás, quien gobierna ahora, después de la cruz, por influencia, en el reino de las tinieblas. ¿Y por qué dije por influencia?
porque Cristo venció a Satanás por medio de su muerte en la cruz. Y aquí tengo Colosenses, capítulo 2, verso 15, y es bueno señalar, y lo he dicho antes, creo que lo voy a decir otra vez más adelante, que Colosenses es una carta bastante paralela a Efesios. Y cuando entremos en el capítulo 3, que comencemos a hablar del misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades, que ahora ha sido revelado, que ahora nosotros lo podemos conocer, que Pablo fue la persona a quien Dios separó para revelarle primero, antes que a todos, ninguna otra persona antes, el misterio que había estado oculto desde los siglos de edad. Y en el capítulo que sigue yo voy a explicar ese misterio y qué es lo que es exactamente. Nosotros nos damos cuenta que, y no quiero irme por la tangente, verdaderamente, sí, nos damos cuenta que en Colosenses, y usted va a ver en Colosenses, cada vez que en Colosenses dice en él tuvimos esto, en él tuvimos lo otro, nos está diciendo quiénes somos en Cristo. Yo le hablé a usted cuando comenzamos el estudio de Efesios, que Efesios es una carta que habla mucho de nuestra posición en Cristo, habla de nuestra identidad en Cristo. Inclusive la primera parte de la carta tiene que ver más con quién somos nosotros en Cristo y lo que el Señor ha hecho en nosotros, incluyendo el capítulo 2 que tiene que ver con nuestra salvación. Y ya los capítulos después, más tardíos de la carta, tienen que ver con algo de conducta. Acá nosotros estamos hablando de posición. Cuando citamos a Colosenses, y cada vez que yo cito a Colosenses en este estudio de Efesios, usted preste atención, porque estas son cartas de la prisión y van en el mismo espíritu de dar entendimiento al creyente sobre lo que Cristo ha hecho en su vida, de lo que Cristo significa en la vida del creyente. Si Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades. No, yo le he explicado a usted y se lo voy a explicar otra vez, que hay príncipes de este siglo que perecen, dice el texto. Hay potestades de este siglo, de este mundo, que son poderes políticos, poderes gobernantes de las tinieblas o gobernantes de este siglo. Y también hay gobernantes de lo que es el mundo invisible. Hay príncipes o principados invisibles en el mundo de las tinieblas, pero también hay príncipes de este siglo, que dice la Biblia, que perecen, ¿no? En este caso dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Demonios, espíritus malos, diablo, lo que sea, en la cruz Cristo venció. Diga conmigo, despojando, triunfando sobre ellos en la cruz. Diga conmigo, Cristo triunfó sobre el diablo. Diga, el diablo está vencido. Eso nos va a explicar mucho para poder entender este texto en Efesios. Sí, voy a darle otro texto. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice, así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice el texto, dice, esto es al diablo. Para que no nos quede duda de quién está hablando el texto ahí. Sí, dice que los hijos participaron de carne y sangre. Nosotros participamos de carne y sangre, capítulo 1 de Juan. Él también, hablando de Cristo, participó de lo mismo, para destruir. ¿Para qué vino Cristo? Dice la Biblia que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Lo dice el texto. Sí, él vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Diga conmigo, tenía en tiempo pasado el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Quiere decir que el diablo fue destruido. Sí, después de la cruz, la operación de Satanás, entonces es por medio de los hijos de desobediencia. Lo tengo ahí en la guía de estudio. Vamos a regresar acá al texto y vamos a explorar esto. Vamos a desempacarlo un poco más. Sí, dice aquí, míralo bien. Nosotros en cierto tiempo anduvimos conforme a la corriente que era dictada por ¿qué? La influencia del diablo. El diablo fue destruido, fue vencido, pero su influencia persiste. ¿Por qué? Porque ahora opera por medio o en los hijos de desobediencia. Se puede decir de las dos maneras. Por medio de los hijos de desobediencia. Dice, el espíritu
con minúscula, que ahora opera, es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No ha entrado usted a un lugar y usted ve gente y usted dice, oye, en ese lugar la gente está enchamucada, el aire está cortado, usted ve las caras, usted ve que hay gente amargada, no le ha gustado usted tocar. Yo recuerdo una oficina cuando iba a sacar la licencia de manejar hace muchos años atrás en Los Ángeles, y yo entraba a la oficina a sacar la licencia de manejar y esa gente siempre estaba amargada y triste. Yo decía, esta gente tiene o una condición de trabajo muy dura o yo no sé, pero siempre están amargados. Y le decían a uno, párese ahí para ponerse la foto. O haga línea aquí. Y estaban como enojados. Eso ha cambiado hoy en día. Hoy un día uno va y como que ya te tratan un poco mejor. No sé, parece que algo cambió, mejoró sus condiciones de trabajo, como dije anteriormente, o algo. Pero antes uno entraba ahí y estaba todo el mundo amargado. O cualquier oficina que tuviera que ver con cosas del gobierno, la gente estaba ahí como obligada, como que no quería estar ahí y el ambiente estaba cortado. ¿Usted ha oído esa frase antes? Que el ambiente estaba cortado. Hay lugares donde usted llega y la gente, hay centros de trabajo que son tóxicos y cuando usted llega a trabajar a ese lugar, la gente, hay envidias y hay celos y hay intrigas y hay presiones y hay críticas y hay chisme y todo eso junto ahí revuelto, hay un mal espíritu, diga conmigo, un espíritu contrario. ¿Qué quiere decir? ¿Que está el diablo ahí? No, el diablo no tiene ni que estar ahí, amados. El diablo nunca, ni aún antes de ser destruido, nunca pudo estar en dos lugares a la vez. A mí se me hace muy, muy curioso y es hasta chistoso que oigo cristianos decir, no, que el diablo se me apareció a fulano y se le apareció a ciclano y que vino acá y que sí o que sé cuándo, como si el diablo fuera omnipresente y pudiera estar en dos lugares a la vez. Mire, aún antes de ser destruido, él no tenía esa capacidad. Solamente Dios es omnipresente. Solamente Dios puede estar en dos lugares a la vez. ¿Me está siguiendo acá? El diablo es una criatura, fue creado, un ángel creado que cayó, ¿verdad? ¿Puede engañar? Sí, engañó bastante y puede engañar. Hoy en día opera por medio de los hijos de desobediencia. Después de la cruz, dice ahora, diga conmigo, ahora, ahí está en el texto, ahora, ¿qué dice aquí? Ahora opera por medio de los hijos de desobediencia. Ahí está la palabra ahora. Opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir en los hijos de desobediencia? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Bueno, los hijos de desobediencia son los que están en tinieblas. Sí, el verso 2 dice aquí, en la Nueva Traducción Viviente, dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Estoy tratando de usar una traducción un poco más moderna para los más jóvenes que están acá. Algunos dicen, hermano, ¿por qué usted usa la Reina Valera siempre? Bueno, porque está viejo ya, ¿no? Nosotros crecimos con la Reina Valera 1960. Pero, y que es una buena traducción, aunque la ataquen y digan lo que digan, amados, Reina Valera 1960 es una buena traducción, texto por texto. Para los estudiosos siempre tenemos que ir a la Biblia con ese tipo de traducción, pero no estoy hablando de traducciones hoy en día. Venga, dice, ahora opera en los hijos de desobediencia. Le voy a poner un ejemplo. En mi pueblo, yo cuando estaba chico, yo estaba en un pueblito, vivía en un pueblito chico, en mi tierra. Y habían balones de gas. No sé si usted sabe lo que es eso en su país. Acá en Estados Unidos la gente ni lo conoce. Aquí las casas no tienen eso. Aquí el gas viaja por debajo de la tierra. Pero en muchos países en Latinoamérica, ¿cómo se dice eso? Tanques de gas o minas también, se llaman minas de gas. Dígame ahí en los comentarios cómo le dicen en su país. Pero es el gas que usted viene un camión y ese camión le trae una mina o un tanque de gas, usted le da el tanque de gas vacío, ellos le dan el lleno y le cobran, ¿no? No sé cómo trabaja eso en su país. En mi tierra era así porque éramos un país subdesarrollado. Los países desarrollados no usan ese sistema, muchos de ellos ya, pero nuestras naciones, nuestros países en Latinoamérica todavía se usa en muchos lugares. Entonces, la mina de gas, había una persona que se robaba, a ella le decían los balones de gas, se robaba los balones de gas, era ladrón de balones de gas. En el pueblo era conocido por eso.
Él se los robaba, entraba a las casas, por eso es que la gente le ponía un candado, ponía una cadena y un candado a los galones de gas, porque esta persona venía y se robaba los galones de gas. Y luego los vendía, no sé dónde, en el mercado negro, de alguna manera los vendía. Y bueno, era un ladrón de galones de gas, ladrón de minas de gas. Pero este hombre se murió. No sé, le dio un patatún, como dicen allá, y se murió. Y luego que se murió, pasaron 6 meses y el pueblo estaba en tranquilidad. No se perdían balones de gas, no desaparecían, nadie se robaba balones de gas, todo el mundo estaba feliz porque el ladrón de las minas de gas se murió. Se murió el ladrón. Pasaron 6 meses, todo el mundo tranquilo, pero después de los 6 meses empiezan a desaparecer otra vez. Empiezan a desaparecer los balones de gas, empiezan a perder, ya no hay balones de gas y la gente dice, ¿cómo es posible si el ladrón se murió? ¿Cómo es que ahora otra vez están desapareciendo los balones de gas? ¿Qué sucede? Que el ladrón tenía un hijo y tenía las mismas mañas de su papá. Y 6 meses después que el papá murió, el muchachito hizo lo que había aprendido de su padre y empezó a robarse los balones de gas igual que su papá. Eso era ladroncito. Sí, era el hijo del ladrón que aprendió las mañas del papá, pero aun cuando el papá ya no estaba, él seguía robándose los balones de gas porque eso fue lo que aprendió. Eso es un ejemplo de lo que hacen los hijos de desobediencia. Sí, los hijos del diablo. El diablo fue destruido, ya se lo leí, fue vencido. Fue públicamente avergonzado, fue vencido, destruido, dice el texto en 2.14 de Hebreos, usa la palabra destruido, quiere decir rendido sin poder, en inglés render powerless, rendido sin poder. El diablo está vencido, dígalo conmigo, el diablo está vencido, el diablo está destruido, pero tiene hijos. Dice ahí, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Soy de vuestro padre. A los religiosos le dijo que eran hijos del diablo. Que sí que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Diga conmigo, hay hijos del diablo. Sí, en la cruz Cristo venció al diablo, pero los hijitos del diablo todavía están operando. Hay hijos del diablo. Que sí que hay muchos diablitos que andan por ahí haciendo daño. ¿Me está siguiendo acá? La operación de las tinieblas, la operación del príncipe de la potestad del aire, ahora está funcionando en los hijos del diablo. ¿Me está viendo acá? Y no pueden estar en todos los lugares a la vez, pero como son muchos, ahí andan molestando por todas partes. ¿Me está siguiendo acá? Ahora, lo tremendo aquí es que nosotros todos anduvimos en esto. Verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Diga conmigo, todos. Todos. ¿Qué quiere decir todos? Quiere decir, le digo lo que quiere decir todos en el griego. Quiere decir todos. Eso, amados, está claro. Todos estuvimos siguiendo la corriente, todos andábamos metidos en las tinieblas antes de venir a Cristo. Y usted dice, no, pero es que yo era un buen religioso, yo me crié en la iglesia, y yo me confesaba cada sábado y tomaba la comunión el domingo y la Eucaristía. No, tú también andabas en tinieblas. Sí, los religiosos, Jesús le dijo a los religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Religioso también puede ser hijo del diablo. Diga conmigo, los religiosos pueden ser hijos del diablo. Créame lo que le estoy diciendo, amado. Además, hay más diablitos metidos ahí dentro de las congregaciones que en muchos otros lugares. Alguien dijo amén por ahí. ¿Sí? Nosotros, todos, ¿qué quiere decir? Que todos necesitamos salvación, todos estábamos caídos. Ahí otra vez hay una muestra de la depravación total del hombre. Todos nos desviamos, dice el capítulo 3 de Romanos. A una nos hicimos inútiles. Diga conmigo, todos nos desviamos. Dice el texto, nadie busca a Dios. Dice, nadie hace lo bueno. Nadie busca a Dios, ni siquiera uno. Sí, quiere decir que todos estamos alejados y el Señor decidió salvarnos. Él dio el primer paso. Fue su iniciativa. Estando tú aún metido, sumergido dentro de tus delitos y pecados, ahí el Señor te halló, te encontró. ¿Cuántos están conmigo acá? Sí, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Diga conmigo, de la carne y de los pensamientos.
Anduvimos en otro tiempo haciendo lo mismo que los otros. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que el Señor nos libró, nos sacó de ahí. Sí, nos trasladó. Y ahí está la palabra traslación. Dice Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, note la palabra trasladado aquí, trasladado al reino de su amado Hijo. Cambiamos de reino. El Señor nos sacó de ese reino de las tinieblas y nos pasó al reino de su amado Hijo. Otra cosa que hay aquí en el texto, y no estoy hablando de eso hoy, pero es que el reino del Señor ya está en pie. No va a ser activado en el futuro o por un milenio después del rapto y de los 7 años de tribulación y de la segunda venida, como lo dicen los premilenialistas. No va a ser activado ahí. Nosotros ya estamos en el reino. Jesús dijo, el reino ya está entre vosotros. Pablo dice, los que trabajan, los que colaboran, los que trabajan conmigo en el reino de Dios. Nosotros fuimos traspasados o trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo porque hay un reino. Estamos en el reino de Cristo en este momento. Cristo está reinando. ¿Desde dónde está reinando? Está reinando sentado al lado del Padre, a su diestra, en el trono, en los cielos, donde nosotros hemos sido sentados con Él espiritualmente hablando, y de eso vamos a hablar en unos minutos, sí. Pero hemos sido traspasados y esto es lo que nos da a nosotros la diferencia entre donde estábamos antes y donde estamos ahora. Algo muy importante aquí, y vamos a hablar de la voluntad de los pensamientos, porque el texto dice acá, vamos a ir rapidito atrás y luego regreso. Venga aquí, dice aquí, mire lo que dice aquí. Dice aquí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Diga conmigo, pensamientos. ¿Sabe por qué los pensamientos? Porque de ahí es donde viene todo. Ahí es donde comienza todo. En los pensamientos. Sí, en la guía de estudio yo escribí aquí. Por esa razón, yo puse aquí, recordemos que toda obra mala, toda maquinación, toda tentación comienza en los pensamientos. Diga conmigo, todo comienza en los pensamientos. Toda tentación, toda idea de hacer algo malo, toda idea de transgredir, de hacer daño, todo comienza, dígalo conmigo, todo comienza en los pensamientos. Dice, a estos debemos llevar cautivos, escribí yo acá, antes que se convierte en hechos. Antes que un pensamiento se convierta en un hecho, en una acción, tú tienes que llevarlo cautivo, tienes que atarlo, si usted va a atar algo, en lugar de andar atando cosas en los aires que ya están vencidas, ate los pensamientos, amárrelos, no los deje que se salgan de control. Aniquílelos antes de que tomen fuerza. Sí, dice 2 Corintios, se lo voy a leer aquí, capítulo 10, versos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué cosas son fortalezas? Aquí está, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Diga conmigo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, llevamos cautivos los pensamientos. Pero antes, en nosotros los pensamientos tenían rienda suelta. Te venía una tentación y la hacía. Te venía el deseo de emborracharte, ibas y te emborrachabas. Te venía el deseo de adulterar, ibas y adulterabas. Te venía el deseo de decir mentira, decías mentira. Te venía el deseo a la mente, el pensamiento, la idea de robar y robaba. O te venía la idea de qué sé yo, de lo que sea. Sí, cualquier obra de la carne. Sí, y dice el texto, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto nos debe a nosotros dar compasión, porque no somos mucho mejores que ellos. El Señor nos salvó por gracia cuando nosotros estamos haciendo lo mismo que el resto. O sea, usted no puede darse golpes de pecho. Y esto es la cuestión. Esto es lo lindo de la gracia, amado, que usted no puede jactarse. Porque para empezar, la Biblia comienza diciéndote, el texto comienza diciéndote que estás descontado,
que tú no eres capaz de hacer lo bueno. El Señor tiene que salvarte. Sí, y aquí viene el pero. En el versículo 4 dice, pero, diga conmigo, pero, ya se lo he dicho antes en este estudio, algunos ya se ríen y es porque ya conocen ya. Mire, preste la atención a los peros. Pero Dios, cuando la Biblia dice pero Dios, ahí se cambia el diálogo, cambia la conversación. Todo eso pasó, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos haciendo lo mismo que los hijos de desobediencia, en las tinieblas estábamos, pero el Señor nos traspasó. Estamos haciendo todas esas cosas malas, pero Dios nos traspasó, quiero decir, nos trasladó. Dicho sea de paso, hablando de eso por un segundo, ese movimiento de traslado, usted que conoce cómo los planetas se mueven, lo que es el movimiento de rotación de la Tierra y el movimiento de traslación, rotación que está dando vuelta sobre su eje y traslación que está dando vuelta alrededor, se está trasladando alrededor del Sol. Fíjese que es un movimiento mayor, un movimiento de rotación, un movimiento menor, un movimiento de traslación es un movimiento mayor. ¿Sí? Ahora, nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fue un movimiento mayor. Diga conmigo, fue un movimiento mayor. Fue una traslación. ¿Cómo ocurre esto? Estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados. Andábamos haciendo lo malo. Andábamos haciendo lo mismo que los hijos de desobediencia. Pero Dios, ¿por qué dice aquí esto? Porque Dios es el iniciador de la salvación. Recuerde que el capítulo 2 de Efesios es el capítulo de la salvación, amados. Deje que lleguemos al versículo 8. Usted se va a sorprender. Pero Dios, que es rico en misericordia, es por misericordia, diga conmigo, es por misericordia, por su gran amor que nos amó, que dice Juan 3:16, caray, usted se lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde comenzó la salvación? En Dios. No fue tu libre albedrío, tu decisión de que yo quiero decidir servir a Dios. Yo quiero decidir santificarme. No, amado. Dios fue el que comenzó el trabajo en usted. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, como dijo el versículo 1, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Aquí comienza a introducir la idea de la salvación por gracia. Note la palabra aquí, juntamente. Dice juntamente con Cristo. Le dije a usted que Efesios es un libro que resalta la unidad. Y estamos primeramente hablando de la unidad de Cristo con el creyente, nuestra unidad con Cristo. Luego hablaremos de la unidad de que de los dos pueblos hizo uno, hablaremos de la unidad de la fe, pero especialmente cuando lleguemos al capítulo 4 de Efesios vamos a hablar de la unidad de la fe para la cual fueron dados los dones. Pero aquí estamos hablando de la unidad del creyente con Cristo, lo cual es por gracia. Y fue motivado por amor. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, nos juntó con Cristo. Por gracia soy salvo. Y luego dice el verso 6. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Esto es un lenguaje tremendo que hay que entender y le voy a explicar. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Dios nos resucitó y nos hizo sentar o nos sentó con Cristo en los lugares celestiales, dándonos una posición de honor y autoridad en Cristo. Eso es algo bien tremendo. Para seguir estableciendo el concepto de posición con que comenzamos en el libro de Efesios. Nuestra posición en Cristo, que es lo que vemos aquí en la primera parte de la carta. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Nuestra identidad en Cristo. Y este es un texto de posición. Mientras que físicamente estamos en Éfeso, espiritualmente fuimos resucitados, hemos pasado de muerte a vida. Es decir, que estamos en dos lugares a la vez. Uno geográfico, terrenal, y uno celestial. Diga conmigo, estoy en dos lugares. Esto es algo bien tremendo, amado. Y esto no es idea mía, esto lo leí de un amado teólogo que ya se fue con el Señor hace años. Estamos en dos lugares
a la vez. Diga conmigo, estoy en 2 lugares a la vez. Esto es un misterio. En el capítulo 3 de Efesios vamos a hablar del misterio que estuvo oculto en los siglos y edades, amado. Hay mucho aquí que destapar. Y esto se pone bueno, gloria a Dios. Yo me gozo leyendo el texto y me gozo viendo todo esto. ¿Sí? Diga, estoy en 2 lugares a la vez. Estoy ahora en Guayaquil, Ecuador, o estoy ahora en La Habana, Cuba, o estoy ahora en Buenos Aires, Argentina. En este momento estoy en Buenos Aires, Argentina, pero a la vez estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. 2 lugares, un lugar geográfico, físico, un lugar espiritual que habla de posición. Dice, nos resucitó. Escuche bien, la resurrección físicamente no ha pasado, está en el futuro. ¿Cuándo va a suceder la resurrección? En la segunda venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que quedamos seremos arrebatados. No, escuche bien, diga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el orden de la resurrección, ese es el orden de las cosas. Ese versículo nos da el orden de las cosas. Pero esa es la resurrección física, donde vamos a tomar un cuerpo espiritual resucitado. ¿Me está viendo acá? Porque hay cuerpos animales y hay cuerpos espirituales, dice Pablo. Vamos a tomar un cuerpo espiritual resucitado para poder habitar en cielos nuevos y tierra nueva. Porque en la tierra nueva, donde vamos a habitar para siempre, necesitamos un cuerpo. Pero es un cuerpo como el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no tiene ni enfermedad, ni dolor, ni padecimiento, ni las limitaciones que tenemos nosotros en este tabernáculo, como dice el apóstol Pablo, sí, en este cuerpo de humillación, como dice el apóstol. Aquí tenemos problemas, aquí tenemos dificultades, pero en ese día no vamos a tener dificultades. Esa es la futura resurrección. Pero para que usted no se confunda, sí, aquí el texto está hablando de una resurrección espiritual. Hay personas y hay un grupo dentro de los preteristas totales. Los preteristas totales están en error. ¿Qué cosa es un preterista total? Es alguien que dice que Cristo ya vino. Y esto es un error que viene desde el primer siglo, del segundo siglo de la iglesia. Ya este error era conocido ya. El preterista parcial está dentro de las columnas de la ortodoxia. El preterista parcial cree que muchas cosas se cumplieron, por ejemplo, en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Pero la resurrección y la segunda venida de Cristo están en el futuro. Para nosotros y para cualquier tipo de interpretación que esté aceptada y dentro de las columnas de la ortodoxia lo va a ver así. Preteristas parciales, futuristas, lo van a ver así. ¿Me está siguiendo acá? En cuanto a lo que tiene que ver con el momento de las cosas. En cuanto al milenio, premilenialistas, postmilenialistas, amilenialistas, todos, no importa en la escuela que usted esté, todos tenemos en futuro la resurrección, la segunda venida de Cristo, el juicio, cielos nuevos y tierra nueva. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros dentro de las columnas de la ortodoxia. A veces yo digo cosas a los premilenialistas, pero lo hago en amor, amado, porque los premilenialistas son finos y fieles al texto literal y hay muchas cosas buenas. Y yo estuve dentro de la escuela premilenialista por mucho tiempo, desde que vine a Cristo, porque eso fue lo que me enseñaron, ¿verdad? Pero uno va desarrollándose y uno va creciendo y entendiendo más con los años, por la gracia y por la misericordia de Dios. Sin embargo, esto es un diálogo o un debate interno, esto no nos divide. Yo puedo ser amilenialista o puedo ser postmilenialista o puedo ser premilenialista y estar de acuerdo con otro que cree diferente. Sí, nos ponemos de acuerdo, podemos trabajar. Yo he trabajado en los festivales con amados que son postmilenialistas, yo he trabajado en los festivales con amados que son premilenialistas, yo he trabajado en los festivales con bautistas, he trabajado con presbiterianos, he trabajado con metodistas, he trabajado con arminianos, con calvinistas. Hay mucho que estudiar dentro de lo que es teología en la iglesia, amado, pero en las bases, en las columnas, estamos todos de acuerdo. Cristo vino en carne, nació de una mujer virgen, Él es Dios, es la deidad de Cristo. Creemos en Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la Trinidad. Creemos que el Señor viene por segunda vez. ¿Me está siguiendo acá? Y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están vivos van a ser levantados. Y luego el Señor estaremos siempre con Él. ¿Me está siguiendo acá?
y creemos que hay un juicio futuro, uno, y que después de eso, cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a estar con el Señor para siempre, el resto del reino, que ya está inaugurado, porque ya estamos en su reino. ¿Me está siguiendo acá? Gloria a Jesús. Y los que no creen esto, a mí me duele porque no pueden reinar con Cristo, como dice la palabra. Como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, no pueden reinar en vida. Los que reciben la abundancia de su gracia, el don de justicia, no pueden reinar en vida. ¿Por qué razón? Porque es que no creen que hay reino. Para reinar en vida tú tienes que creer que hay reino. Nosotros creemos que hay reino y podemos reinar en vida. No me quiero ir del tema, pero todo esto lo comencé a decir por la palabra resucitó que aparece ahí. Los preteristas totales, que son los que dicen que ya todo pasó, y para ellos ya estamos nosotros en cielo nuevo y tierra nueva, porque ellos lo ven, muchos de ellos, no todos, lo ven de una manera, lo espiritualizan de cierta manera, y todo lo ven como si fuera poesía y espiritualizado, y tienen un problema grave con darse cuenta de cuando la palabra de Dios te está diciendo algo literalmente. Algunos de ellos dicen que el texto aquí cuando dice resucitó está hablando de que ya la resurrección sucedió, y eso es un error. Eso es un error que ha estado por siglos. No, amados. La palabra resucitó aquí está hablando de posición. Sí, el Señor nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de posición. Y nosotros vemos una figura de esto en el bautismo, y se lo tengo aquí en la guía de estudio, se lo voy a enseñar tal como está escrito en la guía de estudio para que usted lo vea en pantalla. Yo sé que usted tiene la guía de estudio ya con usted ahí, pero se lo voy a enseñar acá en la guía de estudio. Y puse yo acá, se puede trazar una referencia al bautismo expresado en Romanos 6. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en ese sentido, resucitamos porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero resucitamos, vinimos a vida nueva y ahora estamos vivos. Nuestro espíritu fue resucitado, para verlo de esa manera. En el futuro, en la futura resurrección, nuestro cuerpo va a ser resucitado. Pero ahora, en este momento, espiritualmente, nosotros hemos venido a la vida. Y ahí lo vimos ahí. Por eso es que en el bautismo, cuando alguien es sumergido en las aguas, y yo creo en el bautismo por inmersión, dicho sea de paso, como un paso de obediencia que sigue a la salvación, como un paso en que el creyente públicamente le dice al mundo, soy seguidor de Cristo, ya ingresé. Sí, en el bautismo de agua, cuando una persona es sumergida, es lo que está significando, murió con Cristo, y cuando sale de las aguas, resucitó a vida nueva con Cristo. En otras palabras, murió, fue sepultado en las aguas, como Cristo fue sepultado en la tumba cuando fue crucificado y murió. Y resucitó el Señor al tercer día. Nosotros cuando salimos de las aguas, resucitamos. Hay un simbolismo en esto, sí. Aunque es algo que ya ocurrió en el momento en que creíste. ¿Me está viendo acá? Porque tú no eres salvo cuando eres bautizado, tú eres salvo en el momento en que crees. Cuando creíste, fuiste sellado con el espíritu de la promesa, como dice aquí el texto en Efesios. ¿Sí? Entonces, algo más que yo puse aquí. Presta atención a esto. Y hay una alegoría acá también. Sentado en lugares celestiales con Cristo. Esta es la posición del creyente. Para los efectos de Dios, ya estamos sentados con Cristo. Amados, Dios no te ve en pecado. Y voy a decir algo más de esto porque estamos hablando de la salvación. Dios no ve al creyente en pecado. Tu pecado fue borrado. Fue echado en el fondo de la mar. El Señor no se acuerda más de ello. Dice ahí 2 veces, dice en el libro de Hebreos, no me acordaré más de sus pecados y sus rebeliones. O dice en el otro, sus pecados y sus iniquidades. No me acordaré más. El Señor, por un misterio de su voluntad, decide no acordarse de tu pecado.
Que si que tú le andas pidiendo a Dios perdón y regresando atrás. Hay personas que piden perdón y no creen que el Señor lo perdona y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Estás tratando de recordarle a Dios algo de lo cual Él decidió no acordarse. ¿Me estás siguiendo acá? Estás tratando de desenterrar cosas que ya están enterradas, amados. Es cuando te viene a la mente la culpabilidad de algo que hiciste antes, que ya está enterrado. Ya el Señor lo perdonó y tú sigues sintiéndote culpable por algo que ya no está ahí. ¿Me estás siguiendo acá? Y lo que tú tienes que pensar en ese momento, cuando te viene la culpabilidad de algo que hiciste, que tú sabes que ya el Señor lo perdonó, pero te viene la culpabilidad de eso que hiciste. Lo que tú tienes que acordarte es del texto que te promete y te dice a ti, el Señor, no me acordaré más. Dice un texto, nunca me acordaré más. Dice, no me acordaré más de sus delitos y pecados. No me acordaré. Eso es lo que tienes que, por eso es que uno tiene que renovar el entendimiento, hermanos. ¿De qué manera renuevo el entendimiento? Creyendo lo que dice el texto. El texto dice que el Señor se olvidó de mis pecados. Si se olvidó, yo no tengo que estar trayendo nada. La ley, dice Hebreos, que sí hacía memoria de los pecados continuamente. Dice el texto ahí en Hebreos, que la ley continuamente recordaba, hacía memoria de los pecados. Eso es lo que hace el legalismo. El predicador legalista siempre te está recordando tus pecados. El domingo tú vas ahí a la congregación y de ahí desde el púlpito te están rayando pecado tras pecado. No, amado, que usted hizo esto y que Dios lo otro, y arrepiéntase, arrepiéntase y arrepiéntase. Y cada domingo los traen a usted en esa doctrina de arrepentimientos. ¿Por qué razón? Porque no creen que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para limpiarte de una vez y por todas. Sí, Hebreos 10, verso 14, dice que con una sola ofrenda perfeccionó a los santificados para siempre. Por eso que el apóstol Pablo dice, nosotros los que somos perfectos, esto hablamos. ¿Perfectos en qué sentido, amado? ¿Que no cometemos errores? No, el texto no está hablando de eso. Está hablando de que nuestro espíritu fue perfeccionado con una sola ofrenda para siempre, por el sacrificio de Cristo en la cruz, no por tus obras, no por tu esfuerzo humano, no por lo buen religioso que eres, sino porque Dios en misericordia borró tus pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es un buen lugar para decir gloria a Dios. Sí, es un buen lugar. Dígame que se está gozando, amados, ahí en el chat o en los comentarios. Dígame que esto le está edificando. Sí, sentados, denota que nuestras obras están acabadas. Esto es un poquito más profundo y póngase sus lentes espirituales para ver esto. Sí, Dios, después que hubo trabajado 6 días en la creación, se sentó en su trono. Note lo que dice sentado aquí. Sí, porque Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa sentado? Sí. Dice Génesis capítulo 2, verso 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Dios terminó de trabajar y fue y se sentó. ¿Cómo yo sé que está sentado? Porque el texto dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. El Padre está sentado, el Hijo está sentado a su diestra. Dice Hebreos 4:4, dice, y reposó Dios de todas sus obras. Cuando Dios terminó de hacer el trabajo, sus obras, dice de sus obras, reposó. Cuando tú vienes a Cristo, tú reposas de tus obras. Cuando tú no estás en Cristo, tú estás laborando, estás tratando de ganarte el favor de Dios. Estás tratando de ser un buen religioso, estás tratando de ser una buena persona, como dicen secularmente allá. No, es que yo soy una mejor persona. Voy a la iglesia y eso me está haciendo una mejor persona. No, no te está haciendo una mejor persona. La misericordia de Dios te salvó. Te salvó. No te está haciendo una mejor persona. La otra persona la mató, murió, hizo una recreación. Tú no vas a la iglesia para hacerte una mejor persona. Tú vas a la iglesia porque ya Cristo te hizo una nueva persona. Ese proceso, y valga la palabra proceso, que ya me molesta tanto que la usan incorrectamente. Hay un valor para usarla correctamente, pero tan incorrecta que mi proceso y el proceso y el proceso y el proceso y el proceso. La otra vez me mandaron un video de un predicador ahí y estaba escupiendo el micrófono. El proceso. Cállate, hombre. ¿Cuál proceso? ¿Me está oyendo? Que el proceso va a ser mejor y el proceso... ¿Cuál proceso de ser mejor? Nada. Usted no es mejor nada. Usted murió. Murió. El viejo hombre. Quien tú eras antes. Eso murió. Sí. En el bautismo ahí está el significado. Moriste y resucitaste con Cristo. Diga conmigo, yo soy un resucitado.
Vamos a hablar de posición. Vamos a hablar correctamente de lo que dice el texto. Diga, yo soy un resucitado. En el futuro voy a ser partícipe de la resurrección de los muertos. Donde mi cuerpo, voy a recibir nuevo cuerpo para la nueva tierra. Cielos nuevos y nueva tierra. Pero en este momento, espiritualmente, ya estoy resucitado. Yo soy un resucitado. Dígale a alguien. Estoy vivo. No estoy siendo una mejor persona, soy una nueva persona, totalmente diferente. Cuando están conmigo acá. Esto es lo que es la posición que el creyente tiene en Cristo, sí. Cristo, después que completó su trabajo de ir a la cruz y morir por nosotros, se sentó a la diestra del Padre. Vamos a seguir hablando de lo que es estar sentado. Sí, Hebreos 1:3 dice, el cual, mire el texto ahí en pantalla, el cual siendo el resplandor de su ira y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas dice, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, cuando el Señor completó el trabajo de redención, fue y se sentó. En los días antiguos los reyes se sentaban a juzgar. ¿Me está viendo acá? Después que habían ido a la guerra y conquistaban, iban y se sentaban. Dejaron de trabajar, dejaron de luchar, dejaron de pelear, porque la guerra no puede ser para siempre. ¿Me está siguiendo acá? Sentado quiere decir que ya terminó el trabajo. Nosotros estamos en nuestros esfuerzos, tratando de agradar a Dios, tratando de ser hallados en Él, tratando de convencerle a Dios que nosotros somos buenas personas, lo cual es imposible. Pero tú estabas tratando. Eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hacen las sectas, que te están diciendo a ti todo el tiempo que tienes que guardar esto y guardar lo otro y una cantidad de mandamientos. Los mandamientos de Moisés, algunos, los que les conviene, porque no los guardan todos, para ver si Dios después te acepta. Cuando la Biblia dice que ya Él nos hizo aceptos en el amado, ya lo leímos el otro día en el estudio del capítulo 1. Ya hemos sido aceptados en Cristo. Tú no tienes que seguir buscando aceptación cuando ya fuiste aceptado. Ahora puedes descansar de esa labor. Y estar sentado significa que estoy descansando. Estoy sentado porque ya fui a la guerra, ya esa guerra está ganada, ahora me puedo sentar. Dios, después que completó todas sus obras, 6 días trabajando, fue y reposó de sus obras. Diga conmigo, estoy reposando. Y eso es lo que significa el texto. Dice Hebreos capítulo 4, verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Por eso es que yo tengo dificultad con la guerra espiritual, la famosa llamada guerra espiritual. Que nosotros sí tenemos una lucha, claro, ya yo le he hablado a ustedes de la lucha del creyente correctamente y bíblicamente, pero no es esos cazadores de demonios que andan todo el tiempo por ahí, que son ¿cómo se dice acá? Exorcistas ambulantes, como aquellos que había en el libro de los Hechos, que eran exorcistas, y el demonio les ripió las ropas. A Pablo sí sabemos quién es, pero ustedes quién rayos son, en otras palabras. Y yo veo, a mí me da tristeza que hay guerreros, dicen que son guerreros espirituales, y todo el tiempo se la pasan guerreando y haciendo guerra. No, que estoy peleando contra el diablo, estoy peleando contra el diablo. ¿Para qué? ¿Para ganarte tú el trofeo y decir que tú venciste al diablo? No, amados, Cristo lo venció en la cruz, ese trabajo ya está hecho. Lo que tú puedas hacer ahora es creer que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo, si esa era su misión, la pregunta es, ¿habrá podido cumplir Cristo la misión? ¿Pudo Cristo deshacer las obras del diablo o no pudo? Y tienes tú que venir a completar lo que Cristo no pudo completar. ¿Se da cuenta? Que no hay sustancia en esa famosa, falsa guerra espiritual que lo mantiene a usted todo el tiempo laborando y nunca puede tener paz. Y este evangelio es un evangelio de paz, no de guerra. Yo no estoy en guerra, amados. Yo estoy en paz. Se lo he dicho muchas veces. En guerra no se puede edificar. Ahí está el rey David. Luchó tanto toda su vida, hizo tanta guerra que no pudo edificar nada. Dios le dio la visión del templo. Dios le dio la visión de la casa del Señor. Y de su casa, el templo, la casa del Señor y su casa, David no la pudo levantar. El Señor le dijo, yo no puedo hacerlo contigo porque tienes mucha sangre en tus manos. En otras palabras, eres un guerrero. Pero me voy a levantar a Salomón y Salomón lo va a hacer porque Salomón no es guerrero. Sí, Salomón es un hombre tranquilo, un tipo tranquilo, él está en paz y tranquilidad.
Sí, me estaba viendo acá, y en un reinado de paz fue como Salomón pudo edificar el templo del Señor. El templo de Salomón, amado, el primer templo, que era glorioso en Jerusalén. Sí. Y también la casa. Pudo hacer lo que su padre tuvo en visión y no lo pudo completar porque estaba en guerra. Los guerreros no pueden edificar nada. Todo el tiempo están luchando. Ya se lo he dicho antes. Allá fui a un retiro una vez a predicar y me tocó con un hermano. Nos pusieron unas literas ahí a dormir juntos y me dijo, no, voy a luchar con el diablo. Y se pasó la noche entera luchando. Yo dije, no, yo voy a dormir. Tú lucha ahí lo que tú quieras, yo voy a dormir porque mi guerra ya está ganada ya. Y en la mañana me levanto yo a predicar, yo estaba pues fresco como una lechuga, listo para ir y predicar el evangelio. Me levanté todo lleno de vida. El pobre estaba desvelado porque se pasó la noche entera luchando con el diablo. En la mañana le dije yo, bueno, ¿y quién ganó? Parece que no ganaste porque estás todo desvelado, tienes ojeras, parece que te ganaron. No, amado, no entendió que nuestra lucha contra el príncipe de las tinieblas, esa ya fue ganada. Él está ahora operando en los hijos de desobediencia, donde usted con benignidad, paciencia, con el fruto del Espíritu, puede contrarrestar toda esa amargura que tienen todos los endemoniados que andan por ahí, que no lo pueden tocar a usted, no le pueden hacer daño, porque usted está apartado para Dios. El Señor te tiene en el centro de su mano. No hay manera de que ninguno de ellos puede afectar el plan que Dios tiene para usted. ¿Me está siguiendo acá? Lo que Dios ha propuesto hacer con su vida, el plan que Dios tiene para usted, eso nadie lo puede mover. Ni usted mismo, ni usted mismo. Si Dios quiere que tú vayas a Nínive, tú vas a ir a Nínive. Quizás llegues vomitado por una ballena, pero vas a llegar, porque Dios quiere que tú vayas a Nínive. Mira, amado, lo que Dios quiere que usted haga, usted lo va a hacer. So, esté tranquilo y repose. Entre en tranquilidad. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Sí, estar sentados con Cristo significa también que podemos reposar de nuestras obras, nuestro esfuerzo humano por tratar de encontrar salvación, pues esa salvación nos ha sido dada y ahora estamos sentados. Es nuestra posición. La salvación es segura porque tú estás sentado. Sí, estás sentado. Esa es tu posición. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús en esta hora? ¿Cuántos están gozando? Vamos a regresar acá al texto principal. Sí, me imagino que a esta altura usted ya entiende un poquito más. Dígame que lo está entendiendo lo que está diciendo el texto aquí en cuanto a que Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Dice con Cristo. Esto lo menciona el texto más adelante otra vez y lo vamos a ver quizás desde otro ángulo, pero por el momento lo vamos a dejar ahí. Vamos al versículo 7. Dice, ¿para qué fue que el Señor hizo esto? ¿Para qué fue que el Señor nos redimió? ¿Para qué fue que el Señor nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Para qué? ¿Qué dice para qué? Dice para. ¿Cuántos dicen conmigo para? Mire, ese para hay que subrayarlo. Subrayarlo ahí en su Biblia. Márquelo ahí en su Biblia. Para. Diga conmigo, para. Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es un misterio. Aquí usted necesita entendimiento. Para el versículo 7, usted necesita entendimiento. Porque hay un misterio en esto, bien tremendo. Y a mí me gusta ver estos misterios y verlos revelados. Esto fue hecho para que en las eras futuras se muestre la incomparable riqueza de la gracia de Dios expresada en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Este es el porqué de la salvación. Mire bien lo que estoy diciendo acá. De la misma manera que en el capítulo 3 vamos a ver cómo Dios explica, cómo Pablo explica el misterio. De esa misma manera, nosotros entendemos acá en este texto el porqué de la salvación. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Por qué nos dio esa posición? ¿Por qué hizo el sacrificio de ir a... ¿Por qué para todo? ¿Por qué? Para. Diga conmigo, para. Cuando el texto dice para, es como cuando tú estás padeciendo algo, amados.
Yo siempre lo he dicho, por años lo he dicho. Cuando tú tienes una prueba en tu cuerpo, una enfermedad, un dolor, algo que está pasando en la familia, lo que sea, una prueba, por lo regular le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cierto o no? Cuando a usted le está pasando algo, usted casi siempre va y dice, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Muchos se van a revisar, a autorrevisar. Sí, aunque la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, ya está en pasado, algunos piensan que es que Dios los quiere castigar y hacer pagar por algo que hicieron. Aunque lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente y ya pagó por su maldad y por su pecado. Pero tú de todas formas quieres pagarlo porque así la religión te dijo que era. Eso es el problema de la religión. Uno de los problemas de la religión. Pero yo le digo, usted se anda preguntando, cuando le está pasando algo, usted dice, ¿por qué me está pasando esto? Yo siempre le digo, reemplaza eso. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Mejor pregunta, ¿para qué me está pasando esto? Si cuando algo viene a tu vida, una prueba, algo que viene a tu vida, en lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Tu pregunta debe ser, ¿para qué me está pasando esto? ¿A dónde es que el Señor me va a llevar? ¿Cómo va a usar esto como una catapulta, algo para lanzar mi vida a algo nuevo? ¿A cuál plan? Esta presión, esta prueba que estoy teniendo me está preparando, me está edificando, me está fortaleciendo porque viene algo más adelante en lo cual voy a necesitar carácter para poder fluir, para poder habitar en ello. Me está siguiendo acá. Y en el momento en que tú estás, la manera en que estás en este momento espiritualmente, no estás lo suficiente fuerte, preparado, equipado, renovado mentalmente. Entonces el Señor permite que venga la prueba. Y tú en lugar de preguntar, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Tú debes preguntar, Señor, ¿para qué me está pasando esto? Muéstrame a dónde voy. ¿Para qué es esta prueba? Diga conmigo, ¿para qué? Aquí está, verso 7. ¿Para qué es todo lo que padeció Cristo en la cruz? ¿Para qué es que el Señor nos redime a nosotros? ¿Para qué es que somos unidos con Cristo? Dice el texto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente acá. Dice el verso 7. Dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Yo siempre he meditado en este texto y me he preguntado, ¿mostrar a quién? ¿A quién Dios le tiene que mostrar nada? Sí, nos salvó, hizo toda esta obra para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Dios quiere mostrarle a alguien en el futuro todo lo que hizo por nosotros. Ahora le voy a dejar la preguntita ahí y dígame ahí en los comentarios qué usted cree que está diciendo el texto acá. ¿A quién es que Dios le quiere mostrar todo esto? En otras palabras, ¿con quién va a ir Dios a, como dicen en México la palabra, cuando alguien va a hacer alarde? Que va a hacer esto, a presumir, es la palabra que usan, ¿no? ¿A quién Dios va a ir a presumirle? ¿A quién Dios va a presumirle? En los siglos venideros, ¿a quién Dios va a presumirle de lo que hizo por nosotros? Porque parece que Dios se orgullece de eso, orgullo en el buen sentido de la palabra, entiéndame bien. Como que es algo que tiene de qué hablar. Sí, cosa tremenda, sí. La riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego el verso 8, que yo lo digo y lo repito cada vez que hablo de salvación, en los eventos, en cruzadas, en festivales. Usted me va a ir en la plataforma mencionar el capítulo 2, verso 8 de Efesios. Y este capítulo 2, verso 8 es central
para entender el capítulo y para entender el texto. Mira, amado, acuérdense que yo se lo he dicho una y otra vez, en los originales no existe capítulos y versículos. Esto es una carta, escrita como usted escribe una carta. Claro, inspirada por el Espíritu Santo. Pero quiero decir, no es una carta que tiene números, capítulos y versículos. Eso fue añadido por tiempo después para el estudio, por los traductores, para el estudio. Pero en los originales no hay capítulos y versículos. Ahora, hay una convención en esto en que todos usamos la misma división, porque cuando yo menciono un capítulo y un versículo, usted sabe de qué estoy hablando. ¿Sí? Ahora, por gracia soy salvo. Este texto es central para todo lo que tiene que ver con salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos gracias? Por gracia. Somos salvos por gracia. ¿Y cuál es el vehículo? La fe. Y usted sabe que yo no tengo fe. No, sí tienes, porque dice el texto, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe que necesitabas para ser salvo, Él te la dio. Fue todo de Dios. Tú no puedes decir, es que yo no tengo suficiente fe para ser salvo. No, amados. La fe para salvación Dios te la dio. Aún eso, todo fue de Él, nada fue de nosotros. Sí, no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, tú vas y dices, ¿sabe qué? El que trabajó y el salario, entonces el salario le es contado como deuda, dice Pablo. Yo me lo merezco, yo trabajé, yo me lo gané. Es mi trabajo. Sí, puedo jactarme. Soy un guerrero, le gané al diablo, entré en guerra espiritual y reprendí tanto demonio y le gané al diablo. Yo le gané, no Cristo en la cruz. Yo le gané. Me puedo jactar de que vencí al diablo. No por lo que Cristo hizo en la cruz, sino porque yo tengo todas las herramientas y todas las técnicas y todas las estrategias para reprender. Y sé reprender y sé atar. Y declarar. ¿Y cómo es la otra palabra? Y decretar. Cállate, hombre. Como dice en inglés, shut up. Cállate. No tienes nada de qué jactarte. Cristo lo hizo todo. Todo. Nosotros no hicimos absolutamente nada. No, que yo tengo que cooperar con el Espíritu. ¿Cuál cooperar? Ni eso estabas equipado para hacerlo. Fue el Espíritu quien te puso en una posición donde tuviste que venir a Cristo. Tú pensaste que eras tú quien lo estabas haciendo, pero Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y esto es a lo que nosotros podemos llamar gracia soberana. Diga conmigo, gracia soberana. Que Dios en su soberanía, a quienes conoció de antes, Él decidió llamarnos efectivamente, eficazmente, por su gracia y salvarnos, santificarnos. ¿Sí? Y en un futuro glorificarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Verso 10. No por obras. Para los que se enojan, dice en el verso 9. Hermano, es que entonces ¿dónde quedan las obras? ¿Eso es para qué? Entonces esto es licencia para hacer malas obras. No, para nada. No fuiste salvo por obra, pero sí para obras. Escuche bien lo que estoy diciendo acá. No por obras. No fuiste salvo por obras, fuiste salvo para obras. Dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios había predestinado buenas obras para nosotros. Cuando nosotros somos salvos, entramos en la voluntad de Dios y ahora podemos caminar en las obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son obras de gozo. Tú no estás haciendo buenas obras para que Dios te salve. Tú estás haciendo buenas obras porque Dios te salvó. Tú no estás haciendo buenas obras para ganarte la salvación. Tú estás haciendo buenas obras en agradecimiento porque Dios te salvó. Las buenas obras son un fruto, son un resultado de lo que el Señor hizo
ya en ti. ¿Cuántos se gozan con eso en esta hora? Amados, en la guía de estudio hay mucho más escrito ahí, hay mucho más material, descárguela, porque ahí hay más y el tiempo a mano no me deja hacer todo, pero usted puede después estudiarlo. ¿Cuál es el lugar o qué lugar tienen las buenas obras en nuestra vida? Son fruto de lo que Dios hizo en la vida del creyente. Y a partir del versículo 11 entramos entonces en lo que es la unidad en Cristo. Hay un subtítulo acá en esta Biblia que dice reconciliación por medio de la cruz, sí. Pero el tema principal de esta porción es la unidad del creyente con Cristo. Ya que hemos sido salvos, por el hecho de que hemos sido salvos, por el hecho de que el Señor nos alcanzó, por el hecho de que el Señor nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces ahora, por eso, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión. Eso quiere decir sin pacto. Sí, incircuncisión. Por la llamada circuncisión hecha con mano. ¿Cuántos están conmigo aquí? Sí, dice en la Nueva Traducción Viviente, no olvidéis que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba el cuerpo o su cuerpo, no su corazón. Bien tremendo, porque esa es una traducción explicada. Circuncisión. Nosotros éramos sin pacto. Éramos personas que estábamos alejadas de Dios, nosotros los gentiles. Y entonces Pablo dice, como ya Cristo hizo todo esto, entonces acordaos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, que es decir, los que se jactaban, los religiosos, hecha con mano en la carne, que no afectaba el espíritu, era algo externo, era una señal externa, pero era el pacto, era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿se acuerdan? Y dentro de la religión judía sigue siendo la señal del pacto, pero es una circuncisión en la carne. Nuestra circuncisión es la circuncisión del corazón. Le hablé de eso en el estudio pasado que tuve, que hicimos en el libro de Gálatas. Usted puede irse ahí al canal y conseguirlo. Y ahí dedico bastante tiempo a hablar de eso, sí. Entonces, por tanto, resalta que por causa de que fuimos salvos por gracia, debemos estar agradecidos, ya que antes no estábamos incluidos a los que tenían pacto. Dice, o los que tenían pacto no nos incluían. Ellos nos excluían porque la religión es exclusiva y la religión aparta y excluye. Sí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, verso 12, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos fuera nosotros completamente, los gentiles. Pero, diga conmigo, pero todas las cosas cambiaron. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, diga conmigo, estabais, tiempo pasado, ya no lo estamos. Diga conmigo, ya no estoy lejos. Habéis sido hechos cercanos. Tú no te acercaste, Dios te acercó. Venga conmigo otra vez acá, amados. Aquí hay buena doctrina. Esta es buena doctrina. Sí. Para el evangelio humanista secular hoy en día que pone al hombre primero, este evangelio antropocéntrico que nosotros vemos en las iglesias los domingos, donde todo se trata de ti, donde tú puedes con tu boca confesar cosas para que se creen y crear cosas con tu lengua y confesar y atar y, ¿cómo se dice? Decretar, y el poder está en tu lengua y en tu boca y en ti, y donde tú eres el centro y tú eres el que estás en control. Amado, eso no es el evangelio. Eso es humanismo secular. Esa es una religión que funciona sin Dios. Usan a Dios como si fuera Santa Claus para que vaya y te traiga lo que tú quieres.
Tú confiesas lo que quieres y Dios va corriendo y te lo trae. Sí, como si Él fuera el que te hiciera los mandados. Y eso es blasfemia. Y eso es una falta de respeto. ¿Me está siguiendo acá? Y no es así. Dios es el que hace todas las cosas en nosotros. Y Él fue el que nos acercó. Diga conmigo, Dios, no, descríbalo ahí en el chat o en los comentarios. Dios nos acercó. Él nos hizo cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Por Él, dice, porque Él es nuestra paz. Diga conmigo, Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué significa esto? De los dos pueblos formó uno. Esto destaca la unidad que tenemos no solamente con Cristo, sino que en Cristo somos un solo pueblo. Sí, y a la vez derrumba la teología dispensacionalista que enseña que Dios tiene un plan para Israel y otro para la iglesia. El texto nos enseña aquí a nosotros que judíos y gentiles todos somos salvos de la misma manera por gracia. Y yo he tenido que explicar esto porque hoy en día en esa escatología moderna, digo moderna porque no tiene mucho tiempo, tiene un poquito más de 100 años, le dicen a usted que Dios tiene un plan para la iglesia, pero luego va a parar el reloj y luego viene Israel y Dios va a salvar a Israel de otra manera. Y eso no es bíblico, amado. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el mismo plan de salvación funciona para Israel y para la iglesia. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Por qué separación? Porque la religión separa. El judaísmo separaba. El judaísmo te mantenía a ti fuera. Un judío no se podía casar con un gentil. Es más, un gentil no podía entrar al templo. Si allá andaban acusando a Pablo de que había entrado a uno de los que traía con él en el equipo, que lo había metido al templo siendo gentil. ¿Usted no se acuerda cuando aprisionaron a Pablo? De eso hablamos en la introducción a este estudio. Sí. ¿Por qué razón? Porque eso era abominación que un gentil entrara en el templo de Jerusalén. Sí, era abominación. No, amados, esa pared de separación ya se derribó. Ya se derribó, aboliendo en su carne, verso 15, las enemistades dice, la ley de los mandamientos. Venga conmigo, los que hacen esfuerzo todo el tiempo y le están diciendo a usted que usted es salvo guardando los mandamientos. Ahí están los adventistas del séptimo día que le dicen a usted que usted va a haber un juicio donde le van a pedir cuenta a usted porque si guardó o no los mandamientos. Entonces ellos te dicen, ven a Cristo, es por gracia, pero ya que estás adentro tienes que guardar todo esto, porque si no guardas todo esto vas a dar cuenta, entonces la gracia no funcionó de nada. Y yo tengo un estudio que tengo programado sobre un libro que escribí sobre los adventistas, denominación o secta, así se llama el libro. Y voy a explicar de todo, porque esta gente han estado molestando bastante y confundiendo a bastantes creyentes que no leen la Biblia. Y los han estado confundiendo y llevándoselo de regreso a la ley, la cual ya caducó. Me está siguiendo acá justicia, amado. Y los mandamientos han sido escritos en nuestra mente, amado, en nuestro corazón. Pero bueno, eso es otro tema. Ahí tengo un video completo dedicado. Ahí tengo un video dedicado a los mandamientos y un video dedicado al sábado. Usted lo puede buscar ahí en el canal. Pero la religión separaba. Diga conmigo, separación. La religión separaba. La religión mantenía a los dos pueblos separados. Ahora, en Cristo Jesús, eso ya cambió. Dice verso 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Diga conmigo, en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo, amado? El cuerpo de Cristo. Ahora somos todos partícipes del cuerpo de Cristo. Esa reconciliación sucedió por medio de la cruz. Gálatas capítulo 3, verso 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. En otras palabras, judíos y gentiles tienen la misma necesidad de la gracia de Dios. Se lo voy a leer. Romanos capítulo 3, verso 9. Venga aquí conmigo rapidito. Romanos capítulo 3, verso 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado
a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Eso es lo que sucede, que todos quedamos en la misma posición, con la misma necesidad de la gracia de Dios. Sea judío, sea gentil, todos podemos ser salvos de la misma manera. Hay un solo plan de salvación para judíos y gentiles. Yo sé que el dispensacionalismo enseña que Dios tiene un plan para la iglesia y otro plan para Israel, pero eso es erróneo, amados. Hay un solo plan. Los judíos se salvan, ¿sabe cómo? Viniendo a Cristo, de la misma manera que los gentiles. No hay otra manera en que alguien pueda ser salvo. El texto lo dice claramente, ¿sí? Luego dice el verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Diga conmigo, las buenas nuevas son de paz, no de guerra. Son de paz. Paz es el fruto de la salvación, amado. Cuando usted es salvo, usted entra en paz, usted tiene paz con Dios. Nueva de paz a vosotros que estabais lejos. Diga conmigo, estabais lejos, y a los que estaban cerca. En otras palabras, a los gentiles y a los judíos. Cristo anunció la buena nueva de paz a nosotros que estábamos lejos, a los gentiles, a los paganos, eso es lo que quiere decir gentil, la palabra gentil, y a los que estaban cerca, a los judíos. Por medio, dice, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí está claramente otra vez, amados, explicado de que los judíos pueden ser salvos de la misma manera que nosotros. A través de Cristo ambos tenemos acceso al Padre por el mismo espíritu. En otras palabras, somos iguales. Entonces, quienes te dicen a ti que Israel es el pueblo de Dios. No, amado, Israel sí es pueblo, nosotros también. Todas las naciones. El evangelio es para todas las naciones. Usted no puede seguir diciendo, no, es que ellos son el pueblo de Dios. No, usted también es pueblo de Dios. Dios tiene un solo pueblo y no son los judíos. Ese pueblo está compuesto por judíos y gentiles. Es un pueblo unido. Ya no hay pared divisoria, no hay pared de separación. De los dos hizo uno, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Está formado por judíos y gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Del mundo entero. Todos los que no son judíos. En otras palabras, Dios no hace acepción de personas. Entonces, vamos a parar de estar diciendo, es que ellos son el pueblo de Dios. No, amado, el pueblo de Dios somos todos los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús aquí? Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, diga conmigo, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Edificados, diga conmigo, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas con Cristo Jesús como piedra angular. La piedra, el fundamento no son ellos, el fundamento es Cristo. El texto no menciona que los otros ministerios participan de esto. Y hay algo muy interesante aquí, y en esto yo voy a expandir más en el capítulo 4, cuando llega especialmente al capítulo 4, verso 11. Y es si hoy en día el oficio de apóstol y el oficio de profeta están en operación. Y de antemano le voy a decir la respuesta no. ¿Por qué razón? Porque el trabajo de los apóstoles y los profetas fue establecer el fundamento, poner el fundamento. Ese era su trabajo. Y en una casa, en un edificio, el fundamento ¿cuántas veces se pone? Una sola vez. Cuando usted va a edificar una casa, usted pone el fundamento una vez y luego se edifica encima. Se sobreedifica, hablando del lenguaje que usa Pablo. Sí, nosotros estamos edificados sobre, quiere decir que estamos edificados encima del fundamento que pusieron los apóstoles y profetas. Y esto sucedió en la era apostólica, cuando el fundamento estaba siendo puesto. Sí, Pablo puso el fundamento entre los gentiles. Él dice, yo como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima. Sí, los apóstoles de la circuncisión pusieron el fundamento para los judíos, pero el fundamento es el mismo, es uno solo para judíos y gentiles. ¿Me está siguiendo acá? Pero, por ejemplo, Pedro, ahí Pablo dice en el
Por ejemplo, en Gálatas capítulo verso 7, aquí lo tengo, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio, voy a ponérselo en pantalla para que usted lo vea y lo lea conmigo aquí. Gloria a Jesús. Dice aquí, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahí Pablo está diciendo, a Pedro se le encargó poner se le encargó el apostolado, porque hay dos apostolados, el apostolado a los judíos, a mí el apostolado a los gentiles, ¿sí? Dice 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento en singular, el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Hay un solo fundamento, y lo puse acá. El fundamento, la piedra de ángulo, es Cristo, tanto para judíos como para gentiles. Ahí vemos otra vez la unidad que Pablo está comunicando en el texto. Y una sola vez, este fundamento, como en todo edificio, es puesto una sola vez. Diga conmigo, una sola vez. Una vez que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, durante la era apostólica, ya esos dos oficios caducaron. Quiere decir que hoy en día no hay apóstoles y no hay profetas. Y alguien que me diga, mi hermano, pero allá yo oigo de fulano de tal que sale en la radio o sale en la televisión y se hace llamar apóstol. No es apóstol. No hay apóstoles hoy en día, amados. El oficio del apóstol y el profeta, dice aquí la Biblia, que fue para poner fundamento. Usted dice, y el argumento de algunos es que dicen, bueno, pero es que ahí en capítulo 4, verso 11 de Efesios, dice ahí que él puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De eso se lo voy a explicar más. Pero ahí el texto nos está dando todos los oficios que el Señor puso en la iglesia, los cuales han de operar de ciertas formas. Parte de ellos tuvieron la tarea de poner el fundamento y la otra parte tiene la tarea de edificar encima. Note que aquí, en el verso 20 del capítulo 2 de Efesios, no dice en ningún lugar, no menciona aquí a evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué razón? Porque evangelistas, pastores y maestros no tuvieron el trabajo de poner el fundamento. ¿Cuál es el trabajo del evangelista, el pastor y el maestro? Sobre edificar encima, como dice el apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, ¿sí? Aquí dice el texto edificado sobre, que es decir, encima, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal, dice, piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Ese fundamento que lo puso Pedro y los de la circuncisión, un apostolado que era de 12, que también la Biblia les llama apóstoles del Cordero, ¿sí? O apóstoles del Señor. Esos 12 pusieron el fundamento para la iglesia de la circuncisión, para los judíos. Pablo, uno solo para los gentiles. Quiere decir que 12 para una nación, uno para todas las naciones. Sin embargo, el fundamento es Cristo, tanto para un lado como para el otro, porque ahora somos uno en Cristo. Sí, dice verso 21, amados, y de esto yo voy a explicar más, para quienes todavía tengan dudas, yo voy a explicar más. Yo tengo un libro por ahí gratis que se titula Manipulación. Y ahí hablo yo del mal uso de oficios hoy en día, que muchos lo usan para manipular y hacer una cantidad de cosas que no son bíblicas. Usted lo puede conseguir. Es más, anótame por ahí para ponerlo debajo en la descripción, el libro de manipulación, para que usted lo vaya y lo puede descargar gratis. Sí, ahí explico todo. Sin embargo, cuando lleguemos al capítulo 4, voy a explicar esto en detalles. Me voy a meter profundo y se lo voy a explicar en detalle. Usted no le va a quedar duda. Usted no va a llamar apóstol a nadie hoy en día. El apóstol de tu fe es Jesucristo. Me está viendo acá. Y el apóstol en cuanto a fundamento fue Pablo. Tú perteneces al apostolado paulino, al apostolado de Pablo, porque él fue el que puso el fundamento para la iglesia gentil. ¿Quién es tu apóstol? Pablo. Usted no le va a llamar apóstol a Juan o a Pedro o a Jacinto o a Enrique o a qué sé yo, allá en su país. Para nada.
Para nada. No, amado, porque hay que respetarlo. Ellos no merecen respeto. Alguien que se pone en posición de autoridad sobre usted es una persona que usted lo tiene que poner en duda. Porque el ministerio no es estar sobre gente. El ministerio es estar debajo de las personas para ayudarlos desde abajo. Sí, el que quiera ser mayor, dijo Cristo, que sirva las mesas. El trabajo de nosotros es servir las mesas. El trabajo de los ministros es ayudar. A mí hay gente que me dice, hermano, yo quiero estar que usted me dé cobertura. Yo no puedo darle cobertura a nadie. Amado, yo no le puedo dar cobertura. ¿Por qué razón? Porque mi trabajo es estar debajo de usted. Yo no puedo darle, hay pastores que me describen, hermano, yo quisiera estar bajo su cobertura. Tú no puedes estar bajo mi cobertura porque yo estoy por debajo de usted. Mi trabajo es servirlo a usted. Mi trabajo es servir a la iglesia, es servir a los pastores y ayudarlos con material y con entrenamiento y equipamiento. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es, yo soy un ayudador, un auxiliar. Vengo a ayudarlo a usted. Yo no estoy por encima de nadie. ¿Me está viendo acá? Vamos a tener que voltear ese concepto. Yo lo enseño acá en los cursos, en el instituto, enseño liderazgo y enseño conceptos de liderazgo. Hablo de lo que es liderazgo invisible y muchos otros principios que usted me convendría estudiarlos porque yo sé que le pueden ayudar para el liderazgo. ¿Sí? Bueno, dice el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, diga conmigo, creciendo, para ser un templo, es decir, uno solo cuerpo, santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Aquí está la palabra otra vez, juntamente. Y le dije a usted que el texto nos habla en Efesios de unidad, y aquí vemos otra vez la unidad. Juntamente somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay mucho más que cubrir en esta carta, hay mucho trabajo que hacer, amado, y mucho más que cubrir en esta carta tan tremenda. Yo voy a continuar en los días que vienen, los capítulos que siguen, el capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con el misterio que estuvo oculto de los siglos. Y ya de Pablo comienza hablando de la prisión y nosotros vamos a comenzar a ver todo eso en detalles. Vamos a seguir creciendo juntos en esto. Si esto le está bendiciendo, amado, suscríbase al canal. Aquí le voy a dejar más. Bendigo su vida. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.